Buenas tardes, Osvaldo García Bocardo, respecto a la actividad expositiva de reformas constitucionales en materia de justicia laboral. El tema principal es la conciliación prejudicial obligatoria, hecho que se menciona en la actividad expositiva en el formato de Word respecto a los artículos reformados y bueno, en general a la reforma que hubo en el año 2019. Para el caso práctico que se maneja en esta situación, que es uno ficticio, tenemos a las partes, en este caso que es la parte actora, a la ciudadana y trabajadora, Jenny Chavarría Chávez, y como licenciado, que es de la parte actora, al licenciado Osvaldo García Bocardo. Tenemos a la demandada, a la moral, Bachoco, Sociedad Anónima de Capital Variable. Entre los hechos, encontramos que la trabajadora fue despedida injustificadamente el 1 de octubre del año 2025. Ahora bien, el abogado que representa a la parte actora, que en este caso es Osvaldo García Bocardo, entendemos que operaba bajo el sistema anterior. Cuando me refiero a la anterior es a la que existía antes de la reforma del 2019, presentando la demanda de despido injustificado, reclamando una reinstalación y salarios caídos. Lo realiza en la fecha del 15 de octubre de 2025. La demanda se presenta de manera correcta ante el Tribunal Laboral, pero no se anexa la constancia de no conciliación que emite el Centro de Conciliación Laboral. No se emite porque sencillamente no se llevó a cabo dicha instancia, cuestión que es obligatoria. Ahora bien, tendemos que hay una relevancia en el tema, como lo es presentar la demanda, que sí lo hizo de manera correcta ante el tribunal, pero no anexa la constancia de no conciliación, que es una etapa obligatoria prejudicial. Y bueno, a razón de lo anterior, la demanda carece de un requisito de procedibilidad que es importante. Aquí, de manera particular, coloco unas preguntas para complementar la actividad, en este caso la, la exposición. Y bueno, como se menciona en las preguntas, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué debe hacer el tribunal? Y en este caso, ¿va a desechar la demanda? ¿Va a prevenir? ¿O va a remitir el asunto al Centro de Conciliación Laboral? Aquí voy a responder de manera, no lo que dicta la ley, sino lo que se hace en la práctica. Yo de manera personal y bajo mi experiencia, hay ocasiones en las que los abogados olvidan anexar dicha constancia y el tribunal sí previene que omiten la exhibición de la constancia. Ahora bien, también el tribunal remite el asunto, el expediente al Centro de Conciliación Laboral. Esos dos supuestos existen. Para el caso en particular, al no existir dicha constancia porque no se llevó, entonces el tribunal debe remitir el asunto al Centro de Conciliación. Ahora bien, destaco errores y omisiones que hubo en dicha demanda, porque como lo mencionaba anteriormente, se rige bajo el sistema que existía en las juntas. Ahora bien, eh, la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma del año 2019, dictaba en su artículo 871 que el procedimiento se iniciaba con la demanda ante la Junta. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Bueno, es importante mencionarlo toda vez que esta autoridad no era obligatoria dicha conciliación. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y esto también es importante. Esto igual de manera personal, teniendo una familiar, en este caso mi mamá, eh, que trabajó para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, muy en específico en la Junta 12 bis, mencionaba que si bien sí es una parte porque se lleva la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que de hecho en esta misma se emitía la contestación, eh, en ocasiones ni siquiera se llevaba dicha audiencia. Esto en la práctica, y repito, lo sé porque mi mamá de manera directa trabajó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ella lo vio. Entonces, pues, dificultaba el tema, además de que hacía más largo el, 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 el asunto. Y bueno, era una situación interna. Ahora bien, con el cambio, es de manera externa en los centros de conciliación y es obligatorio, obviamente bajo sus excepciones, llevar dicha audiencia.
de conciliación. Como se menciona en la diapositiva, el abogado estaba cometiendo un error fatal, pues estaba rigiéndose bajo el sistema anterior y obviamente pues omitiendo esa parte de llevar la conciliación prejudicial. Ahora bien, como aquí lo menciono, la reforma del 2019 estableció la conciliación como una etapa obligatoria. Esto de acuerdo al artículo 684b de la Ley Federal del Trabajo vigente. Ahora bien, entre los requisitos de la demanda que nos menciona el artículo 872, apartado B, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo vigente, nos indica que a la demanda se le debe de anexar la constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conciliación del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes. Obviamente, obviamente con las excepciones que tiene la misma ley. Ahora bien, los supuestos que menciona el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en el caso particular no aplica, ya que no hay ningún caso de discriminación y bueno, en general los que menciono, no es aplicable. Ahora bien, ¿qué procede en esta situación? El artículo 521 de la fracción primera de la Ley Federal del Trabajo vigente sí protege al trabajador de este error, en este caso del error que cometió el abogado, porque el tribunal, como lo menciona el artículo, debe fijar competencia, sin fijar competencia sobre el asunto, lo remitirá a la autoridad conciliatoria competente para que se inicie este procedimiento. En ese sentido, y como lo mencionaba en la pregunta anterior, el tribunal debe remitir el expediente al centro de conciliación para que cite a las partes e inicie esta etapa prejudicial obligatoria. Ahora bien, en cuestión de la prescripción, y esto es un tema importante y es algo por lo cual hago puntualidad. La situación prescribe en 60 días, es decir, en 2 meses. Esto de acuerdo al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo vigente. Como se menciona, la trabajadora fue despedida injustificadamente el 1 de octubre y demanda el 15 de octubre, es decir, tiene un lapso aún considerable, por lo que no. Ahora, es importante mencionar que el hecho de acudir, digo, en este caso no se acude, al centro de conciliación, interrumpe la prescripción. Ahora bien, no se llevó a cabo, pero al momento de presentar la demanda, y esto de acuerdo al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, la sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria, en términos del párrafo anterior, interrumpe la prescripción respecto a quien resulte ser el patrón del trabajador. Ahora bien, sí menciono que aquí, y la ley es muy clara, la sola presentación de la demanda está presentada, sí interrumpe la prescripción, por lo que, bajo mi criterio, la demanda se presenta ante la autoridad que es competente, pero esta la remite al centro de conciliación. Entonces sí hay una ayuda. De manera puntual, la reforma obliga a las partes, no las obliga. De hecho, aquí está mal escrito. Sí es obligatorio llevar la conciliación, mas no obliga a las partes a conciliar. Esto antes de iniciar un juicio, para que sea un método más rápido. Como lo menciono, se protege a la parte actora de errores procesales, como en este caso es la instancia conciliatoria. Porque, como se menciona, el tribunal no desecha la demanda, sino que éste la remite al centro de conciliación laboral. Y eso sería todo por mi parte. Buenas tardes.